Damos gracias a Dios que podemos estar reunidos, que podemos estar unidos para bendecir y para adorar el nombre del Señor. Y vamos a hacerlo a través de la predicación esta mañana y de la proclamación de su verdad. Bueno, de nuevo quiero agradecer a todos de sus oraciones. Como mencioné en mi mensaje del lunes, desde el domingo pasado yo inicié el día sin audio en este lado de mi oído, en este oído. Vine a la reunión sin escuchar absolutamente nada, y el lunes en la tarde estaba con un otorrino y básicamente corrimos las pruebas el martes para simplemente para poder confirmar que lo que estaba experimentando era un tipo de sordera súbita, es decir, se presentó de la noche a la mañana. He estado en un tratamiento toda esta semana y todavía esperaré algunos días para repetir el examen y ver qué es lo que sucedió en mi oído, así que sigo agradeciendo sus oraciones para que finalmente la próxima semana pueda estar de nuevo con el médico y podamos tener una valoración clara del oído. Estas cosas simplemente son un recordatorio de quién es el Rey y de cómo es que el reino de Dios realmente aplica a cada área de nuestras vidas. Así que simplemente es lo que diré: siga orando. Cristo tiene el control de todo, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el creador de todo y Él domina sobre todas las cosas, y mi oído no está fuera de su dominio. ¿Ok? Quiero seguir hablando del discipulado esta mañana y quiero reconocer lo que ya hemos dicho. El sentido de comunidad es que estamos asociados en Cristo y por Cristo. La razón de ser iglesia es porque estamos en Cristo y por Cristo. No hay otra razón. Si hubiese otra razón, fracasaríamos en el intento. Cuando a veces la gente busca unirse a una iglesia por otra razón que no es Cristo, tarde o temprano esa persona saldrá de la comunión, porque el único sustento y la única base real para poder estar y pertenecer a la iglesia es Cristo. Entonces, la esencia de la iglesia es discípulos haciendo discípulos. Y yo quiero tener un retrato más claro de eso esta mañana, porque hemos estado hablando primero un poco de lo que es el discipulado, segundo hablando de cómo nuestra unión con Cristo realmente define para nosotros qué es un discípulo. Y la semana pasada hicimos un recorrido sobre la doctrina de la salvación para darnos cuenta de cómo nuestra unión con Cristo realmente es importante. Pero hoy quisiera destacar que realmente el discipulado nunca termina con un discípulo. Cuando piensas en el discipulado, la verdad es que nunca termina con un discípulo, sino que ese discípulo está llamado a ser más discípulos. Ahora, esa expresión que un discípulo está llamado a ser más discípulos se puede retratar de varias maneras. Hay varias formas de hacerlo. Un creyente que está compartiendo su evangelio en su lugar de trabajo, en su colonia, en su familia, con sus amigos. Bueno, ese es un discípulo haciendo discípulos, ¿verdad? Una persona que toma a una persona que recién va llegando a la iglesia y que le dice: te voy a enseñar o te voy a mostrar las verdades del evangelio. Bueno, ese es un discípulo haciendo otro discípulo. Una persona que toma a alguien y le dice: mira, como que veo que no sabes orar, me voy a tomar el tiempo para enseñarte a orar. Bueno, ese es un discípulo haciendo otro discípulo. Un matrimonio que ya tiene una buena cantidad de años caminando juntos y toma una pareja que recién va llegando a la iglesia y le dice: mira, voy a enseñarte lo que la Biblia dice acerca de qué es pastorear el corazón de tus hijos y qué es liderear sobre tu familia como Dios espera que sea. Bueno, esa es otra manera de un discípulo haciendo discípulos. Un
líder que toma a otros discípulos en crecimiento y que les dice, quiero enseñarles acerca del servicio cristiano. Es otra manera de discipular. Un pastor que toma a un grupo de varones y que les dice, bueno, quiero enseñarles cómo hacer el ministerio. Es otra forma de discipular. Entonces, esta es la razón por la que yo explicaba hace unos días que aunque nuestro llamado es hacer otros discípulos, eso nunca se va a ver igual. Nunca lo vas a ver igual. Todos tenemos una responsabilidad de hacer discípulos. Todos tenemos un llamado de hacer discípulos que es ineludible. Pero la manera como tú lo hagas va a ser un tanto diferente. Mi oración esta mañana es lo que Hechos 4:20 dice. Cuando los apóstoles estaban proclamando el mensaje del Señor y ellos dijeron, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces mi pregunta directa a ti, ¿has dejado de decir lo que has visto y lo que has oído? Esa era la esencia de los apóstoles al compartir el mensaje para la iglesia primitiva. Ellos no podían callar de hablar lo que habían visto y oído de parte de Jesús. Y esa es realmente la esencia de un discípulo. No deberíamos callar. Deberíamos estar repitiendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos comprendido acerca del Señor. Entonces déjame ilustro esta idea con una pequeña historia. Hermon Smith, el sacerdote episcopal, cuenta que realizó una visita a Dachau, Alemania, cansado de haber visto lo que los cristianos habían hecho a los judíos en medio del Holocausto. Estaba reflexionando sobre este evento, sobre el Holocausto, con el pastor Reiger, miembro de la Iglesia Luterana Confesional, que había sido prisionero. Él le dijo al pastor, ¿cómo pudo esto haber sucedido en la tierra de Lutero y en la tierra de Bach? Era una pregunta. En otras palabras, este hombre está preguntando al pastor que había sido prisionero en medio del régimen nazi, ¿cómo esto pudo haber sucedido en la tierra misma donde Martín Lutero predicó y donde Bach proclamó con su música la gloria de Dios? Escucha la respuesta. El anciano respondió, eso es fácil de comprender. La iglesia cristiana estaba preocupada con el presente, había perdido su visión y se había olvidado de lo que la Biblia enseña, de que sin visión el pueblo se desenfrena. Entonces él continuó. Hitler recordó esto y le dio a toda una nación una visión. Fin de la historia. Y eso, por más lamentable o triste que nos pueda parecer, es una realidad. Cuando la iglesia deja de ser la iglesia, cuando la iglesia deja de tener una visión hacia lo que Dios le ha demandado que ella haga, entonces los Hitlers en el mundo van a aparecer. Alguien que dé una visión va a aparecer y entonces la gente va a comprar esa visión. Bueno, eso no es muy discordante a lo que en los últimos años o décadas hemos estado observando con la agenda LGBT. Ellos están dando una visión, ellos están gritando una visión y mientras la gente calla ante esa visión, entonces esa visión crecerá y esa visión tomará fuerza. Lamentablemente la iglesia que no tiene claro a lo que Dios nos ha llamado a hacer, fallará en cada generación. Cuando la iglesia no tiene claro que Dios nos mandó a ser discípulos, va a fallar en cada generación. Hermanos, debemos tener una urgencia de hacer más discípulos. Y a la par de que hacemos más discípulos, crecer en nuestro propio discipulado. Entonces, traigo esto a colación porque cuando pensamos en la membresía de una iglesia, como lo hemos insistido en las últimas 2 semanas, tenemos que entender que no hay membresía sin regeneración.
¿Cuándo una persona realmente comienza a aproximarse a la membresía? Bueno, a través de la regeneración o nuevo nacimiento, como la semana pasada veíamos. Después esperaríamos que esa persona se bautizara, diera ese paso de obediencia para identificarse con la iglesia. Después esperaríamos que esa persona tuviese una aproximación a los pastores para poder pedir ser miembro de la iglesia local. Y finalmente esperaríamos que esa persona que ha sido regenerado, que ha sido bautizado, que ha entrado a una membresía real en una iglesia real, mantenga esa comunión visible a través de la cena del Señor. En otras palabras, todo eso que acabo de decir se resume en una expresión: creemos en una membresía regenerada. En otras palabras, no creemos que alguien puede ser parte de una iglesia local si esa persona no ha experimentado el nuevo nacimiento. Si una persona no ha experimentado lo que Jesús está demandando a Nicodemo en Juan capítulo 3, esa persona simplemente estará nuevamente de paso en una iglesia local. Nunca dejará de ser un visitante porque no entenderá la realidad de estas palabras que hemos mencionado. Entonces, la iglesia es la esfera primaria del discipulado. La iglesia, la comunidad de los redimidos, de los santos, de los nuevos nacidos, como quieras llamarlo, es la esfera primaria del discipulado. Esto responde a la pregunta: ¿dónde se realiza? ¿Dónde se realiza? Primariamente, el discipulado se realiza en la iglesia, primariamente, cuando una persona nace de nuevo. Ahora, eso pudiera chocar cuando tenemos la idea de ver nuestra propia casa como el lugar principal de discipulado. Bueno, si tú eres un padre cristiano, claramente estás llamado a discipular a tus hijos, claramente estás llamado a amonestarlos, a disciplinarlos en el Señor. Pero primariamente, cuando una persona llega a Cristo, va a necesitar un lugar, y ese lugar en la Biblia se llama iglesia, donde sea discipulado. Nuevamente, eso pudiera ser visto de maneras diferentes, porque si yo tengo un ministerio hacia un lugar de personas que no pueden estar en la iglesia, entonces simplemente es al revés. La iglesia está yendo allá para discipular a esas personas. Lo explico muy fácil. Como ustedes bien saben, cada lunes un par de hermanas de la congregación van y visitan la prisión de mujeres. Las mujeres que están en ese lugar no pueden venir acá cada domingo. Lo entienden, ¿no? Pero entonces la iglesia va a donde están esas mujeres y las discipula. Bueno, la esfera primaria de discipulado para estas mujeres es el lugar donde se encuentran recluidas. ¿Pudiera ser? Sí, sí pudiera ser. Pero el primer acercamiento al discipulado, entonces, es la iglesia. Luego, las disciplinas espirituales son los medios primarios del discipulado. ¿Cómo un discípulo comienza a crecer? ¿Cómo un discípulo comienza a ir adelante en la vida cristiana a través de sus disciplinas espirituales? Lo primero responde a dónde hacemos el discipulado, la iglesia. Lo segundo responde a cómo se realiza ese discipulado, y la manera como se realiza es por medio de disciplinas espirituales. Entonces tú necesitas, por un lado, estar en el lugar adecuado para ser discipulado. Por otro, tú necesitas disciplinas espirituales como los medios primarios del discipulado. Escucha lo que Pablo dice a Timoteo, segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Vean cómo Pablo, después de que le ha dicho en el 1 y 2 a Timoteo de que predique la palabra,
en tiempo y fuera de tiempo, que lo haga con ese sentido de urgencia, porque siempre la entrega del mensaje del Señor tiene ese sentido de urgencia. Pero una vez que ha descrito eso, ese llamado que Timoteo tiene como predicador o como su delegado apostólico, le habla de una realidad. Esa realidad que Pablo asoma en ese pasaje no discrepa mucho de la realidad presente. Vendrá un tiempo cuando las personas no soportarán la sana doctrina. Voy a cambiar esa expresión sana doctrina por una expresión que puede ser a lo mejor más entendible para ti. Enseñanza clara. Enseñanza clara. ¿Qué es sana doctrina? Es una enseñanza clara. Detrás de sana doctrina no hay nada místico. O sea, la enseñanza es clara. Se lee el texto, se explica el texto, se aplica el texto. Ahí no cabe nada místico. Simple y sencillamente tú estás trayendo lo que la Biblia dice, lo que el autor quiso decir a sus oyentes originales, y estás tirando un puente de cómo ese mensaje que el autor quiso decir a sus lectores originales viene hasta nuestros días para tener un efecto salvífico, santificador en nuestras vidas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, llegará un momento en el que las personas no soporten la enseñanza clara, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, dice Pablo, van a acumular maestros. ¿Qué maestros? Bueno, la acumulación de maestros aquí opera como aquellos maestros que te están diciendo lo que tú siempre quieres escuchar. ¿Cuál es el efecto de ese tipo de discipulado o de ese tipo de enseñanza? Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces, el contraste de sana doctrina o de clara enseñanza es el error, es la mentira. Cuando tú tienes a un maestro predicando el error, predicando la mentira, entonces tienes a un montón de gente que quiere satisfacer sus propios deseos, que está acumulando este tipo de maestros, y el resultado de esa enseñanza siempre es apartar sus oídos de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de las Escrituras. ¿Qué le queda a estas personas? Volverse a los mitos. Entonces, volverse a los mitos aquí tiene la idea de un abandono de la palabra, y todo lo que pueda caber allí que no es la palabra tendrá eco. Tendrán eco las visiones, tendrán ecos los sueños, tendrán ecos todas las expectativas emocionales, emotivas que la gente quiera tener. Todo lo que tenga que ver con todo menos con la palabra. Y a veces ese tipo de enseñanza tiene algunos barnices o algunos maquillajes de verdad. Entonces le va a sonar raro lo que le voy a decir, pero a veces los falsos maestros dicen una que otra verdad. A veces. Sobre todo cuando citan un pasaje de la Biblia. Que ya después lo comiencen a interpretar de una manera chueca, esa es otra cosa. Pero por lo menos cuando dicen 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice eso, bueno, dicen ahí, asoman la verdad, pero aman los mitos. Entonces yo quisiera que rápidamente revisáramos. Un autor americano, J.T. English, hizo una evaluación acerca de cómo está el discipulado en los Estados Unidos, en la vida de la iglesia de los Estados Unidos. Y él dice que un diagnóstico equivocado puede tener consecuencias fatales en cualquier ámbito. Un diagnóstico equivocado puede tener consecuencias fatales en cualquier ámbito. Bueno, déjame, lo ilustro con lo que yo acabo de vivir esta semana. El domingo pasado que yo desperté y que no tenía el audio a mi lado izquierdo, pensé que yo tenía un tapón en mi oído. Y entonces a varias gente le dije, creo que estoy tapado de mi oído, y yo tuve 3 o 4 remedios. Antes de irme de aquí el domingo, yo ya tenía 3 o 4 remedios acerca de cómo destaparme el oído. Dice J.T. English, un diagnóstico equivocado puede tener consecuencias fatales en cualquier ámbito.
Entonces imagínate que yo me voy a casa, sigo el remedio número 1, sigo el remedio número 2, sigo el remedio número 3 y a lo mejor medio digo yo me siento bien, no voy a ir con un doctor, pero resulta que cuando llego con el doctor y él me dice su diagnóstico rápido, me dice hay una gran posibilidad de que te recuperes porque hay una oportunidad en los primeros 5 días cuando esta situación se atiende de poder atacar lo que lo provocó. Un diagnóstico equivocado puede tener consecuencias fatales. Entonces, lo que este hombre dice acerca del discipulado en los Estados Unidos es lo siguiente: la iglesia local tiene una enfermedad de discipulado. En otras palabras, lo que él dice es, la iglesia está padeciendo en cuanto a la manera como está haciendo discípulos en el presente. Número 2, la iglesia de Occidente hoy pierde a muchos de sus jóvenes. Eso es una realidad. Ahora imagínate si nosotros estamos perdiendo a la gente que posiblemente en el futuro potencialmente pueden estar haciendo el trabajo que hoy nosotros estamos haciendo en el servicio del Señor. Este autor sigue diciendo, la iglesia hoy ve al pastor más como un vendedor de productos o de eventos que como un maestro. Y eso es interesante, ¿no? La iglesia hoy ve al pastor más como un vendedor de eventos que como un maestro. Bueno, observa, simplemente haz una mirada a los evangelios. ¿Cómo veían los discípulos a Jesús? ¿Cómo veían los discípulos a Pablo, a Pedro? Bueno, vas a encontrar que había un sentido mayúsculo en cuanto a que tanto Jesús como sus discípulos, quienes llegaron a ser apóstoles para la iglesia primitiva, realmente eran los maestros que la iglesia primitiva tuvo. Siguiente, la iglesia es trivial, es superficial en vez de ser profunda. Hay quienes han dicho que lo que la iglesia hace es como un gran océano, una gran playa, que la puedes ver desde lejos y ves una gran playa, pero que si tú te acercas y comienzas a introducirte a ella, el agua nunca pasa de los tobillos. ¿Lo entienden? O sea, hacemos muchas cosas a veces, pero no hay profundidad. La iglesia no posee un cristianismo distintivo. Realmente tiene un cristianismo afectado por la cultura. Eso, algunos han llamado a eso el cristianismo cultural, ¿no? Un cristianismo, o sea, una idea de venir a la iglesia el domingo por la mañana, pero el resto de la semana yo estoy afectado por la cultura. Yo hablo como pecador, yo me conduzco como pecador, yo vivo como un matrimonio que no tiene a Cristo, yo crío hijos desobedeciendo la Biblia, yo hago negocios sin que honro la Biblia, ¿lo ven? Pero el domingo voy a estar fielmente en la iglesia. Entonces, ese es un cristianismo que está totalmente afectado por la cultura. ¿Quién está dictando las órdenes para ti y para mí? No la Biblia, sino la cultura. La iglesia tiene un discipulado centrado en el crecimiento numérico, pero olvidándose del crecimiento personal. Regularmente cuando tú le preguntas a alguien cómo va la iglesia, sobre todo si ese es un pastor, entonces, más o menos, no estoy diciendo que todos, pero una gran cantidad de pastores te empezarán a hablar de números y te dirá que el año pasado pastoreaba 200 y que hoy tiene 400, entonces las cosas van muy bien porque la iglesia se dobló de un año para otro. Tenemos un amor desmedido por números, centrados en números, pero olvidándonos de que el verdadero discipulado también ubica el crecimiento personal. Y finalmente, J.T. English dice que tenemos un discipulado enfocado en cómo mantener personas y no en cómo formarlos. Mantener personas y no en cómo formarlos. Todo lo que él ha dicho, pudiéramos resumirlo o traerlo a un resumen, y es que la iglesia necesita más que gente involucrada, necesita gente comprometida. Involucramiento es bueno, pero mientras una persona que se ha involucrado crece en el Señor,
esa persona deja de estar involucrada para comprometerse realmente con las verdades del Evangelio. Vayan conmigo a Colosenses 2. Y después de este diagnóstico, escuchemos las palabras del apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Colosas. Pero quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. ¿Se acuerdan lo que leímos en 2 Timoteo 4? Bueno, esto es lo mismo, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, es decir, no está con ellos, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena, ¿qué? Disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Escuchen nítidamente las palabras de Pablo, porque las palabras de Pablo aquí son las palabras de un maestro a discípulos. Son las palabras de alguien que está observando, de alguien que está viviendo en un momento donde la verdad está sufriendo, donde el anunciar la verdad de Dios está siendo atacado, pero finalmente Él revela lo que Él quisiera ver en ellos. Estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, sin embargo estoy con ustedes en espíritus. Me regocijo al ver su buena disciplina. Y simple y sencillamente, no tienes que ser muy sabio para rápidamente reconocer que la palabra disciplina y la palabra discípulo tienen la misma raíz, parten de donde mismo. ¿Cómo crece un discípulo? A través de la disciplina. Un discípulo nunca llega a ser un mejor discípulo si no tiene disciplina. Entonces yo sé que la palabra disciplina a nosotros a veces nos asusta. Hay culturas, no la latinoamericana, posiblemente no la mexicana, pero hay culturas que tienen un alto sentido de la disciplina. Y cuando tú presentas para ellos la palabra disciplina, ellos no sienten nada en el estómago. Pero tú le dices a un mexicano que tiene que ser disciplinado y está pensando en levantarse temprano, en dormirse temprano, en quitarse no sé cuántos alimentos. Y ya simplemente por presentar la palabra disciplina, tenemos un conflicto en nuestra mente. Entonces, observa lo que Pablo está alabando a los colosenses por su buena disciplina. Lo segundo por lo que los está alabando es por su estabilidad en la fe. ¿Qué es ser estable en la fe? Ser estable en la fe, básicamente, es ser constantes. ¿Cómo se ve una persona inestable? Pues una persona inestable se ve así. Se ve con altas y bajas, altas y bajas. Se ve en valles y en montañas. Y a veces los valles, cuando somos inestables, o cuando somos de doble ánimo, como Santiago lo dice, los valles se nos prolongan mucho y no levantamos la cabeza por tiempo indefinido. Para Pablo es de alabar que estos hermanos puedan tener una buena disciplina y puedan tener estabilidad en la fe. Así es como los discípulos genuinos responden a cabalidad al llamado de Dios, a una vida que claramente es profunda y no superficial, a una vida
que claramente estamos llamados a responder continuamente al Señor y a su momento o a su hora en nuestras vidas. Entonces, los tres términos que Pablo utiliza allí en el verso 7 son interesantes porque habla de firmeza, hablan de estabilidad. Esta estabilidad y esta firmeza a la que Pablo está hablándonos emana o surge de la sana doctrina o de la sana enseñanza. Entonces, rápidamente simplemente voy a reconocer lo que estos términos significan a nosotros. La palabra arraigado viene del griego erizomenoi y tiene la idea de ser como un árbol en Cristo. Tiene la idea de tener raíces profundas, todo es en Cristo. Nosotros realmente éramos árboles frágiles, árboles sin esperanza, pero en Cristo es como si estos árboles comenzaran a reverdecer y a tener raíces profundas. La palabra griega aquí es un tiempo perfecto, es decir, es una realidad lograda. ¿Quién logró que tú y yo seamos arraigados? Cristo. No es algo externo, es algo íntimo. Es algo íntimo. Es algo que no se ve. Yo no puedo ver tus raíces ahora. Tú no puedes ver mis raíces ahora. Hay un momento cuando nosotros nos damos cuenta del tipo de raíz que las personas tienen y es cuando estamos siendo afligidos. Cuando estamos siendo afligidos, entonces se ve un poquito tu raíz, se ve un poquito mi raíz. Pero no es algo que vemos de manera común. Entonces, solo Cristo puede plantarnos y nutrirnos. Y cuando Él lo hace desde las raíces. ¿No te parece maravilloso que Pablo diga, Colosenses, ustedes están arraigados? ¿Quién te arraigó? Cristo. No fue Pablo, no fue la iglesia de Colosas, no fue un curso de discipulado, fue Cristo. Y cuando Cristo nos arraiga, entonces Él nos planta y Él nos nutre desde las raíces. La segunda palabra que Pablo está usando es edificados. Edificados habla de una acción continua en el proceso de ser como nuestro Señor. Una acción continua en el proceso de ser como nuestro Señor. La primera era una acción lograda. Estamos arraigados por una acción que Cristo logró o alcanzó por nosotros. La segunda, edificados, habla de una acción continua en el proceso de ser como el Señor. No es cómo queremos ser. Porque si algunos pensáramos en cómo queremos ser, simplemente ponte a pensar cuando eras un niño y te preguntaban qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? ¿Te acuerdas de las locuras que decíamos? Bombero, paletero, pistolero o todo lo que termine en ero, ¿no? Bueno, el otro día tuve una mirada de cómo se ve eso. Estaba esperando que Isabela terminara una clase y estaba sentado en una sala y en eso sale un niño como de 8 años y se pone a charlar con la secretaria. Y empieza, sin que la secretaria supiera, el niño comienza a psicoanalizarla. Entonces le dice esto en esa conversación. ¿Qué querías hacer tú cuando eras niña? Le dice la secretaria. Sí, mírate en mí. Y el niño se hace así, ¿no? Tengo 8 años y voy a cumplir 9 en octubre. Le dice la secretaria. ¿Qué querías hacer tú cuando tenías mi edad? Y empieza la muchacha, no, pues yo quería hacer esto. Dije yo, va bien. Pero llega el momento en el que este niño le dice, pues no has logrado mucho porque yo te veo aquí sentada, no haces mucho, nomás dices quién entra y quién sale. Yo no veo que tú te estás realizando. Piensa en esto. Cuando la Biblia usa esta palabra edificados, no habla de que tú llegues a hacer lo que a ti se te antoja hacer.
Cuando Pablo le está diciendo a los colosenses que estamos edificados, lo que él está diciendo realmente es, estamos en una acción continua en el proceso de ser como Cristo. Como Cristo. Hermanos, eso es mayor que nuestras ambiciones. Eso es mayor que nuestros deseos de ser algo en la vida. Habla de un crecimiento continuo en el Señor que no es acumulación, que no es información. Porque no sé si te has dado cuenta, pero a veces podemos tener demasiada información o demasiada acumulación de cosas y no estar siendo transformados a la imagen de Jesús. Tú puedes saber un montón de cosas de la Biblia y a lo mejor hay otra gente que no viene a la iglesia como tú y puede saber un montón de cosas también de la Biblia, pero no está siendo transformado. No. Somos edificados porque cada día somos más como Cristo. Y la tercera palabra que Pablo está usando ahí es la palabra confirmados. Una persona confirmada es el producto de estar arraigado en el Señor y de estar sobre edificando. Es decir, una persona confirmada es alguien a quien Cristo ha plantado, ha nutrido, está alimentando, le está dando los minerales, le está dando el agua necesaria y la está sobreedificando. Entonces, ¿qué es una persona confirmada? Una persona confirmada realmente es una persona que está gozando una vida saludable. Una persona que está caminando, que está creciendo en el Señor. Entonces, con esa mentalidad, permítame contestar dos preguntas. Número uno, ¿cómo ocurre el discipulado? ¿Cómo ocurre? Bueno, número uno, tenemos que reconocer que el discipulado es un proceso. Es un proceso. No es un lugar al que llegas, no es un producto que compras, no es una ropa con la que te vistes, no es un curso que tomas. El discipulado realmente es un proceso. Puede ser un proceso muy largo para algunos, puede ser un proceso corto. Entonces, ¿cómo ocurre? Número uno, el discipulado ocurre en comunidad. Vivimos nuestra relación con verdaderos creyentes. El cristianismo en esencia es algo comunal, es vida en el cuerpo, es vida en el cuerpo. Observa cómo Jesús sí llamó a individuos, pero cuando los llamó los añadió. Jesús no llamó a individuos aislados simplemente a seguirles. Él llamó a un grupo de discípulos a los cuales reunió, con los cuales estuvo, a los cuales enseñó, a los cuales permitió que vieran sus milagros, que escucharan sus enseñanzas, que lo vieran predicar. Él reunió multitudes, predicó a esas multitudes. Él mandó a un grupo de hermanos a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la venida del Espíritu Santo. Vean cómo es que Jesús no está desbaratando la idea del discipulado. Realmente Él está afirmando que ese discipulado se da en comunidad. ¿Dónde más podemos ver esa comunión? Bueno, Dios mismo está en comunidad. La Trinidad disfruta de esa intercomunión. El Padre tiene comunión con el Hijo, el Padre tiene comunión con el Espíritu Santo. Ese compañerismo íntimo y hermoso que ha estado allí por la eternidad. Esa es la misma forma como Dios nos creó para vivir en comunidad y crecer en Él. O puedes verlo en el Edén. Dios mismo creó la primera comunidad del Edén, donde Adán y Eva tuvieron comunión. Entonces, en el Evangelio realmente pasamos del yo al nosotros. En el Evangelio realmente pasamos del yo al nosotros. Observa eso.
En el mundo individualista en el que tú vives, en el que yo vivo, en el que nuestros hijos viven, el yo es algo que va por delante de todo. Pero cuando venimos al Evangelio por la gracia del Señor, entonces dejamos el yo atrás y comenzamos a pensar en nosotros. Hemos venido a ser parte de una familia que se entrelaza por la obediencia al Padre y pone su confianza en Jesús. Esa comunión no es algo genérico, sino es una comunión que realmente viene a nosotros por el Padre. Yo creo que usted entiende a estas alturas la diferencia entre un medicamento original, un medicamento genérico, y recuérdame el otro término, similar. Y tú dices, bueno, original vale tanto, genérico vale tanto. Pero similar a veces dice la gente vale tanto. Bueno, nomás hay que entender la diferencia para que sepa. Cuando pensamos en nuestra comunión como iglesia, en nuestra comunión con Dios, no estamos pensando ni siquiera en algo genérico, mucho menos algo similar. Estamos pensando que esa comunión que tenemos con el Padre realmente es algo original y así tenemos que ver nuestra comunión o nuestro discipulado en comunión como algo original, no como algo genérico. Realmente el Señor nos compró a precio de sangre. Todo lo que tenemos en la vida cristiana es por su gracia en nuestras vidas. La salvación es esta obra poderosa de Dios en nuestras vidas de principio a fin. Yo no sé si usted se dio cuenta la semana pasada, pero intencionalmente cuando observé estas 8 facetas de la salvación, inicié cada faceta con esta expresión. Es la obra poderosa de Dios. ¿Qué es la regeneración? Es la obra poderosa de Dios dando vida a un muerto. ¿Qué es la conversión? Es la obra poderosa de Dios trayéndonos a vida cuando estábamos muertos. ¿Qué es la justificación? Es la obra poderosa de Dios declarando al culpable inocente. ¿Qué es la adopción? Es la obra poderosa de Dios llamándonos a ser hijos y dándonos una herencia. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Es la obra poderosa de Dios añadiendo a pecadores a su iglesia. ¿Qué es la santificación? Es la obra poderosa de Dios y la cooperación de nosotros para ser cada día más y más como Cristo. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es la obra poderosa de Dios preservándonos en esta tierra para estar presentes delante de Él. ¿Qué es la seguridad de nuestra salvación? Es la obra poderosa que el Hijo ha adquirido para nosotros. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que tenemos todo absolutamente es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, en ese sentido, debemos asumir que no hay discípulos solitarios. No los hay. Eso sería como decir, yo estoy casado, tengo 50 años casado, y que alguien te dijera, qué raro, ¿y dónde está tu esposo? No sé. Para que tú tengas un matrimonio necesitas a 2 personas, ¿cierto? Para que tú seas discipulado necesitas la comunidad de los santos, porque este es el ambiente donde el Señor ha propiciado la vida de discipulado. Entonces necesitamos dejar a un lado nuestra presunción solitaria, porque solo el sentido de comunidad te aleja de esa presunción de que puedes hacer o lograr tu crecimiento espiritual por ti solo. Eso va a incluir muchas cosas, como orar, como servirnos unos a otros, como tener tiempo de compañerismo, como ser enseñados, como ser capacitados, como practicar lo que se nos enseña, pero también puede incluir la disciplina en la iglesia. Nuevamente insisto, allí está en el modelo de discipulado de Dios el hecho de tener disciplina. Entonces pensemos un poquito en la palabra disciplina. La meta de la disciplina en la iglesia no es la remoción, sino la vida de los creyentes. La palabra disciplina
en el contexto de Mateo 18, cuando el Señor está hablando por segunda vez de la iglesia en el Evangelio de Mateo, primero en el 16 para decir, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego en el capítulo 18 regresa a hablar de disciplina, está hablando del contexto de la iglesia local, y cuando introduce ese mensaje, claramente tenemos que entender que el propósito de Jesús no es destruir a nadie, sino afirmarlo en su unión con Cristo. La expresión que se repite una y otra vez en el ciclo de Mateo 18 es ganar a tu hermano. Si tu hermano te ha escuchado, entonces tú habrás ganado a tu hermano. Cuando se ejerce disciplina, entonces no buscamos dejar solas las sillas. Lo que realmente se está buscando en ese tipo de discipulado es provocar el arrepentimiento, un tipo de arrepentimiento que nos conduce al crecimiento en el Señor. Entonces observa esto claramente en el contexto de Mateo 18, de Mateo 16, de 1 Corintios 5, de Gálatas 6. La disciplina es un llamado a creyentes rebeldes al arrepentimiento y a la restauración. ¿Por qué un discípulo tendría que llegar allí? ¿Por qué la iglesia tendría que llegar a ejercitar disciplina? Por una obvia razón. Estamos más preocupados por la opinión de Dios que por herir sentimientos. Entonces déjame recordarte algo. El pecado siempre duele. El pecado siempre duele. Cuando nosotros pecamos, hay un sentido de dolor. Al menos que tu conciencia ya esté cauterizada, tú no vas a sentir nada cuando pecas. Pero regularmente cuando un cristiano peca, eso duele. Si ya no te duele, hermano, preocúpate, porque tu conciencia se ha cauterizado. Por lo que lo menos compasivo es dejar a las personas allí. Lo más bondadoso que la iglesia puede hacer cuando un creyente está en pecado es confrontarlo con la verdad de Dios. Entonces vuelvo a sugerir esto. La palabra disciplina puede ocasionar a muchas personas un malestar. Cuando lo ves en el contexto del discipulado y de la iglesia, créeme, no hay una expresión de amor más clara y más nítida que como Efesios 4, 14 y 15 dice, hablar la verdad en amor. Entonces, discipulado y disciplina surge de la misma raíz. ¿Quieres tener un mejor discipulado? Vas a tener que ser disciplinado en tu vida. Y cuando el pecado se asome a nuestras vidas y la iglesia entonces crea que es necesario que nosotros pasásemos por disciplina, eso siempre va a ser bueno para nuestra alma si respondemos de manera adecuada. ¿Cuál es la respuesta adecuada a la disciplina? Arrepentimiento. Arrepentimiento que lleva a la restauración. Entonces, hermanos, necesitamos recuperar una idea bíblica de preservar el trabajo sagrado de Dios. Nuestra unión con Cristo, la que veíamos la semana pasada, también incluye en estos juicios eclesiásticos sobre nuestras vidas. La disciplina y el discipulado se dan de forma integral. ¿Por qué no lo asimilamos así? ¿Por qué no lo entendemos así? Porque muchas veces, al no tener un ejercicio correcto de la disciplina en la iglesia, no la creemos necesaria. No vemos necesario, como parte de nuestro discipulado integral, el ejercer disciplina. Entonces yo quisiera recordarte algo. Debemos confrontar en amor a aquellos hermanos que están pecando o que están fallando en algún área de sus vidas, por dos razones. Número uno, por nuestro bien. Número dos, por el bien del cuerpo de Cristo. Y lo quise poner de menor a mayor.
No porque nosotros seamos más importantes que el cuerpo de Cristo, sino porque en este efecto suena mejor por nuestro propio bien y por el bien del cuerpo de Cristo. Es decir, voy de 0 a 100. Entonces paso a decir lo siguiente: el discipulado sin disciplina es imposible. Es imposible. Nunca vas a leer más de 6 capítulos al día de la Biblia si no te disciplinas a leer 7. No sé si ya te diste cuenta de eso, pero si tienes así como una meta de capítulos diarios que leer, puedes tener una meta y puedes decir, bueno, yo soy de 5 capítulos diarios. Y ya hiciste un hábito, y cuando tú estás entrando al capítulo 5, tu mente ya sabe que ya vas a terminar. Tus pies ya están así porque ya te estás levantando, ¿no? Lo que sigue está pensando tu cuerpo y tu mente. Bueno, noticia triste de última hora. Nunca vas a pasar de leer 5 capítulos si no comienzas a leer 6. ¿Sí lo ven? ¿Y qué es eso? Es una disciplina. Bueno, un día vi la Biblia de un amigo, tenía 10 tiras de estos colores, y él tenía marcado del 1 al 10, ¿no? Estos, se me fue el nombre, pero estos separadores que pegamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces yo le hice la pregunta, ¿qué indican tus marcadores? Y él me dice, indican los 10 capítulos diarios que leo por día. Y entonces él sacó y me explicó este método que sigue, donde lee todos los estilos literarios. Entonces está leyendo a la vez un capítulo de Evangelios, un capítulo de cartas, un capítulo de Salmos, un capítulo de los profetas, un capítulo de la ley. Y lo único que hace es avanza el capítulo y ahí coloca su post-it al siguiente día que va. Entonces le hice la pregunta, ¿cómo llegaste allí? ¿Cómo lograste leer 10 capítulos diarios? Bueno, no fue fácil, me dijo. Era de los que leía 4 y agregar 6 no fue sencillo. Finalmente un día lo hice, empecé leyendo 5 en la mañana y 5 en la noche. Logré hacerlo, luego agregué leer 6 en la mañana y 4 en la tarde. Luego pasé a leer 7 en la mañana y 3 en la tarde. Finalmente estoy leyendo 10 capítulos diarios por la mañana. Disciplina. Entonces el discipulado sin disciplina es imposible. Eso de forma personal. Ahora pasemos al espectro de la iglesia cuando pensamos en disciplinas. Bueno, la disciplina está ordenada en casos muy específicos en la vida de la iglesia o en la vida de la comunidad. Por ejemplo, inmoralidad sexual. Cuando la inmoralidad sexual se asoma, entonces necesita ser disciplinada. Cuando hay herejía doctrinal, cuando alguien está enseñando algo que no es correcto, que no es adecuado, entonces necesita pasar por disciplina eclesial. Cuando alguien está promoviendo división, entonces necesita pasar por disciplina eclesial. O cuando un anciano tiene que ser reprendido por alguna razón, necesita pasar por disciplina eclesial y decidir si ese anciano retornará al púlpito o si ese anciano jamás retornará al púlpito. Eso no significa que el anciano deja de ser cristiano, está en la vida de la iglesia, pero posiblemente se determina que no más va a poder estar al frente de una congregación pastoreándola o enseñando la palabra de Dios. Estas son las 4 cosas por las que claramente el Nuevo Testamento indica que deberíamos pasar por disciplina eclesial. Pero siendo más específicos, mira lo que Tito 3 dice. Tito 3, versos 9 y 10. Pero evita controversias necias. Recuerden que Pablo está diciéndole a Tito cómo pastorear la iglesia en Creta. Evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Entonces, observen aquí claramente el sentido de la disciplina al que Pablo está llevando a Tito. Al hombre que causa divisiones después de la primera y la segunda amonestación, recházalo.
¿Observan eso? Primera, segunda amonestación. Bueno, aquí hay un cuadro claro. Aquí hay un cuadro muy claro. Entonces, nada más quiero ser específico. La iglesia no disciplina por si tú vas a llegar a las 7 de la mañana a tu trabajo mañana, cuando tu horario dice que debes llegar a las 6:30. O sea, yo no voy a ir a disciplinar tu vida laboral porque esa no es mi jurisdicción. Hermano, si tú quieres mentir en tu casa, échale para adelante, tú sigue mintiendo. No es mi jurisdicción. ¿Lo ven? Pero si tu familia viene a esta iglesia y tu esposa viene y me pide una cita y me dice algo como esto: el hombre que tú crees que es un santo realmente es un mentiroso. Ahí voy a parar las antenitas. Ahí voy a escuchar lo que ahorita no oigo. ¿Sí lo entiendes? Porque estamos entrando en otra jurisdicción. Si a la vuelta de 2 semanas, 2 de tus hijos se arman de valor y vienen y señalan tu pecado de mentira y cómo tu pecado realmente está dañando su crianza, entonces yo voy a tener que entrar y decir: mira, hermano, de momento creo que debes de sentarte, debes escuchar, debes estar atento a esto, porque aquí hay una clara razón de que tú no estás haciendo claramente lo que debemos hacer en nuestro hogar. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven claramente cuando esto realmente tendría que entrar en valor? Cuando las cosas son repetitivas y pueden convertirse en algo que están causando vituperio a la causa de Cristo, realmente la iglesia necesitaría estar lista para ejercer disciplina. El campo de las relaciones, véanlo claramente ahí, está hablando Pablo con Timoteo de situaciones relacionales. El campo de las relaciones realmente ha afectado, ha menguado y ha disminuido la potencia de una iglesia que no obedece las Escrituras. Cuando una iglesia no pone atención a estos asuntos, terminará siendo débil, menguada y disminuida en su poder, porque claramente la Biblia te está diciendo que debes hacer algo. Personas que perturban la unidad en este pasaje pudieran tener algún justificante un tanto doctrinal, pero la historia de la iglesia nos demuestra claramente que cada vez que hay detalles relacionales, esto tiene que ver más con la personalidad que con la doctrina. Y cuando piensas en cómo debería enfrentarse la disciplina eclesial, simplemente hay un claro panorama que nos ayuda. El círculo de la confesión debe de ser igual al círculo del conocimiento del pecado. Si mi pecado ha afectado a 5, entonces esos 5 deberían de saber los detalles. Nada más. Si mi pecado ha afectado a 20, entonces esos 20 deberían tener los detalles. Nada más. Pero si tu pecado ha afectado a toda una congregación, entonces toda la congregación tuviera que tener los detalles. Entonces el principio es sencillo: pecados públicos deberían de ser lidiados de manera pública. Pecados no tan públicos deberían de ser lidiados de esa manera. Y ya voy a salir de ahí porque están muy serios. Número 2, el discipulado no solamente es en comunidad, el discipulado es un proceso intencional. O sea, yo tengo que tener la intención de crecer. Sin que lo tengas que contestar ahorita, simplemente piénsalo. Piénsalo allí donde tú estás. Piensa en tu intención presente para crecer en el Señor. Es más, te voy a ayudar. Si lo ponemos en una tabla o en una gráfica de 0 a 100, nadie te va a calificar. El que te estás calificando eres tú. De 0 a 100, ¿dónde estarías en esa escala buscando intencionalmente crecer en el Señor? No lo contestes, nada más piénsalo allí donde estás.
Ya te calificaste. Espero que ya te calificaste. Ahora te voy a hacer la segunda pregunta. Si yo te preguntara si esa es tu mejor calificación, es decir, ¿ese es tu mejor momento? ¿O en el pasado, en tu vida cristiana, tú pudieras decir, hubo cuando tuve 9, hubo cuando tuve 100? Bueno, un discípulo que está siendo intencional en su vida de discipulado debería ir creciendo. Entonces, nada más quiero ayudarte a que puedas ubicarte. Se requiere planificar de manera intencional en aquellas áreas donde tú necesitas crecer. Sabes que tienes que orar más, pero no estás siendo intencional con la oración. Mi hermano, te tengo noticias. Te puedes pasar 30 años sabiendo que tienes que orar más. ¿Y qué crees? Nunca oraste más, porque no fuiste intencional. Puedes querer pasar de 5 a 7 capítulos de lectura diaria. Puedes decir, me voy a animar y ahora sí lo voy a hacer. Pero si no tienes la intención real, nunca lo vas a lograr. Mira lo que dice Santiago 1:4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Bueno, eso suena algo muy grande, ¿no? O como dicen los americanos, ¿cómo te puedes comer un elefante completo? ¿Cómo llegas y te comes un elefante completo? Un bocado a la vez. No te lo vas a poder comer completo, pero si comienzas a dar pequeñas mordidas, vienes en la tarde, vienes mañana en la mañana, vienes mañana en la tarde, vuelves a venir pasado mañana en la mañana, llegará el momento en el que el gran elefante, resulta que te comiste el elefante, ¿no? Lo mismo sucede en nuestro discipulado. Si tú no eres intencional, si yo no soy intencional para crecer en el Señor, simple y sencillamente yo no estaré creciendo como debo de crecer. Número 3, el discipulado es un proceso que se lleva a cabo por medio de disciplinas. Y aquí hay dos tipos de disciplinas que tú puedes tener. Primero, las disciplinas personales. Tu oración, tu lectura diaria, tu meditación en la palabra, tu ayuno en el Señor, tu dar al Señor financieramente, tu manera como sirves al Señor, tu compartir la fe. Todo esto que no nos necesitas a ninguno de nosotros para hacer. Todo eso que puedes hacer en la intimidad con el Señor o lo puedes hacer en casa y que solo Dios sabe lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Pero después de eso pasamos a disciplinas comunitarias. Y nosotros realmente tenemos disciplinas comunitarias cuando necesitamos a la iglesia para hacerlo. Bueno, ahora mismo estamos en una disciplina comunitaria. Yo estoy aquí, yo estoy predicando, yo pasé un tiempo preparando el sermón, ahora tú estás sentado, estás escuchando el mensaje, estás recibiendo lo que Dios quiere compartir a tu vida. Es una disciplina comunitaria. Es un ejercicio. Y ambas son necesarias cuando pensamos en nuestro crecimiento como discípulos. Simplemente quisiera que pensaras en esto. Disciplinas son aquellas cosas que son importantes, o tenemos muchas cosas, que son importantes, pero no urgentes. Y para que sean urgentes necesitamos practicar la disciplina. Solo así llegan a ser parte de nuestras vidas. Cuando practicamos estas disciplinas de forma deliberada, de forma contundente, es que nosotros comenzamos a ser efectivos en ellas. Mira, la verdad es que en Cristo sucede esto. Llegamos a ser
llegamos a ser lo que amamos y lo que deseamos. Llegas a ser lo que amas, llegas a ser lo que deseas. Entonces, esta es la forma en que vamos dando forma a nuestros amores y a nuestros deseos. Aquello que practicamos una y otra vez nos va enamorando, nos va apasionando. Cada vez que leo el libro de Números o de Levítico, siempre tengo que estar recordándome este escenario. Estamos mi papá y yo entrando a la oficina de un pastor y él tiene una sonrisa en su boca cuando estamos entrando a su oficina. Íbamos a una conferencia de pastores en su iglesia y ese era el día de pasar revista por la oficina del pastor. Era el día de llegar y de saludar y entregar las ofrendas pacificadoras del norte del país, las tortillas de harina, la machaca y todo lo que uno puede llevar de aquí para allá. Y entonces este pastor está con una gran sonrisa y mi papá le dice, ¿pasó algo? No, dice, estaba leyendo la Biblia. Había terminado de leer la Biblia y estaba gozoso, ¿no? Y entonces yo cometo la imprudencia, él era un hombre pudo haber sido mi abuelo, ¿no? Yo cometo la imprudencia de decirle, hermano, ¿y qué estaba leyendo? Y él voltea y me ve y me dice, Números. Y yo dije, Números, el aburrido. ¿Y qué capítulo estaba leyendo? Le digo yo. Y él me dice, las genealogías. Peor, dije yo. Y entonces yo creo que él entendió mi cara y me dijo lo siguiente, ¿te has puesto a pensar que en las genealogías muy pocas veces se repiten nombres? Abrí los ojos. Mira, me dice, si yo salgo aquí afuera de la calle y grito Pancho, van a voltear 500. Grito María y van a voltear otros 500. Pero si salgo y comienzo a leer las genealogías, posiblemente no va a voltear nadie. ¿Cierto? Le dije. Entonces me dice, servimos a un Dios verdaderamente creativo. Bueno, entonces cada vez que tengo que ir a Levítico o a Números, me recuerdo de esta llegada a esta oficina, esta gran Biblia abierta y este gran hombre leyendo estos pasajes que para muchos pudieran ser realmente enfadosos leer. ¿Cómo llegas a amar o a desear algo? Porque has estado ahí. Amamos la presencia de Dios porque hemos estado ahí. Nos deleitamos en las Escrituras porque hemos estado ahí. Amamos orar porque hemos orado. Amamos servir al Señor porque lo hemos servido. Pero nunca llegas allí si no has cultivado eso. Entonces necesitas realmente disciplina. Entonces preguntémonos esta mañana, ¿cuáles son las prácticas que repetimos una y otra vez? Y lo segundo que debes de preguntarte es, ¿estas prácticas me están ayudando a profundizar en el Señor? ¿Están moldeando mi amor? ¿Están moldeando mi deleite? Entonces un discípulo necesita comprometerse tanto de forma personal como de forma comunitaria. Número 2. ¿Qué se requiere para este crecimiento? Bueno, asume tu posición como discípulo. ¿Cómo lo hago? Poseyendo y creciendo en la palabra de Dios. Y voy a ir rápido a leer estos pasajes. Mateo 13:32. Y que todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Cómo comienza el evangelio? ¿Cómo comienza lo que el Señor está haciendo en tu vida? Comienza como algo pequeño, como una semilla de mostaza. Finalmente crece para ser un árbol grande en el cual otros pueden encontrar su morada, en el cual las aves pueden encontrar un lugar seguro donde hacer un nido. Entonces, este crecimiento del reino de Dios se da en una pequeña semilla que realmente llega a convertirse en una gran planta en el jardín. La semilla muere, después viene el crecimiento.
Así fue con Jesús. Así fue con la iglesia primitiva. Así que debemos observar el crecimiento del evangelio. Un discípulo es una persona que está observando el crecimiento del evangelio en su vida. No solo en su vida, la está observando en su familia. No solo en su familia, la está observando también en otras personas alrededor de su vida. Esa es la manera como funciona. Cuando un discípulo está creciendo en el evangelio está permeando áreas donde tú crees que no va a ser posible permear. Bueno, creo que fue ayer o antier, no recuerdo, pero estaba leyendo un chat que tenemos ahí en la familia de mi esposa. Tony ahora está en su momento mayor del año de temporada de cosecha de fresa, y entonces él estaba diciendo, tuve que despedir ayer a 80 personas, ¿no? O a 70 y tantas personas. Y la razón por la que los tuvo que despedir, al parecer, por lo que leí o en mi hermenéutica, fue pereza. Los tuvo que despedir por perezosos. Y entonces este es el anuncio que Tony da a su grupo de empleados al día siguiente, cuando ha despedido a estas 80 personas. Y usa 2 proverbios. Y los proverbios están citando que el castigo del perezoso es bueno, porque el hombre que está a su lado verá esto y entenderá que debe trabajar. ¿Cómo crece el evangelio? ¿Crece así? Yo no sé cuántas personas están en ese grupo, pero por lo menos si esas personas nunca han tenido acceso a la palabra de Dios, le citaron 2 proverbios y se los aplicaron muy bien. En otras palabras, era como decir, o agarran la onda o también se van. Proverbios tal y tal. Qué bonita manera de liderar, ¿no? Esa es la forma como el evangelio crece. Crece al exterior por medio del evangelismo, al interior por medio del discipulado, pero en cualquiera de las 2 rubros al que vas, creces por la palabra de Dios. Vean en esa colección que tenemos de pasajes, Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Observa que había una multiplicación de discípulos. Pero luego el libro de Hechos te dice cómo se estaban multiplicando. Verso 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se multiplicaba por toda la región. Hechos 19:20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué estaba creciendo? ¿Qué es lo que una y otra vez está creciendo en estos versos? La palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor crece, entonces los discípulos se multiplican. Entonces el crecimiento en el Nuevo Testamento no es solo más gente, sino más profundidad en la palabra del Señor. ¿Cómo crece el evangelio en nuestras vidas? Sí, crece cuando nos multiplicamos como discípulos. Sí, crece cuando por evangelismo estamos alcanzando a otras personas. Sí, pero crece de una manera muy nítida cuando la palabra del Señor está creciendo en mi vida. Entonces, es algo anómalo, es algo que no se va a ver bien a la luz de las Escrituras, que tú tengas en una reunión a miles de personas, todas cantan, todas repiten cosas, todos dicen ser cristianos, pero si yo llegara un domingo y dijera, en vez de predicarles, abran sus dispositivos y cada uno va a recibir 15 preguntas para evaluar su crecimiento espiritual.
Bueno, en primer lugar, no estamos acostumbrados a pasar por un examen el día del Señor, ¿no? Yo no creo que el resultado sería muy bueno. Y no lo creo por la siguiente razón. Pareciera ser que mientras más números vemos en una localidad, en una iglesia, más nosotros creemos que Dios está bendiciendo ese lugar. Y que porque miles y miles están llegando, la bendición de Dios está posando sobre ese lugar. Cuando lo que realmente está pasando en la iglesia del Nuevo Testamento es que ellos no están preocupados por los números, ellos están preocupados por la profundidad de los discípulos. O como dijo aquel otro estudioso de temas de la iglesia cuando hablaba de la membresía, y él decía, no los cuentes, pésalos, pésalos. Ve qué tan profundos realmente en el Señor son. Esa es otra manera de decirlo. Miren Efesios 4:15. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y la palabra crecimiento en Efesios 4 no está apuntando al crecimiento numérico, está apuntando al crecimiento en maduración o en profundidad del Señor. Nada más como una anotación allí, no estamos peleando, o la razón de decir esto no es pelear crecimiento numérico y crecimiento espiritual. No subo al ring a pelear a estos dos, ni demuestro nada diciendo, no soy de los predicadores que decían pocos pero santos, tampoco le tiro a eso. No soy de eso. Creo que puede haber un balance entre que crecemos numérica y crecemos espiritualmente, pero creo que el problema en nuestros días es una sobrevaloración al crecimiento numérico, olvidándonos de la necesidad que todo creyente tiene de crecer en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Que Cristo, como la cabeza de su iglesia, otorga y provoca el crecimiento de su cuerpo. O sea, ¿quién está más interesado en tu crecimiento que Cristo mismo? Nadie. Nadie. Segundo de Tesalonicenses 1:3. Vean la oración de Pablo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Entonces Pablo daba gracias claramente a Dios por estos hermanos. Daba gracias por el crecimiento que ellos estaban teniendo en el Señor. Voy a omitir el pasaje de Colosenses 1 y déjeme ir rápidamente al final. Porque crecer en la palabra o el evangelio de Dios produce cambios y esos cambios deben de ser presentes. Hay un autor llamado Colin Marshall y él tiene un libro que se llama El enrejado y la vid. Él habla de tres cosas en cuanto a crecimiento en ese libro. Número uno, el crecimiento se da en la vida personal, no en las estructuras. ¿Cómo estás viendo que gente realmente está creciendo? Porque está creciendo personalmente, en su amor a Dios, en su amor por la palabra. ¿Cuál es el problema de nuestros días? Crecen las estructuras, pero la gente no crece de forma personal. En vez de tener 2 reuniones a la semana, ahora vamos a tener 8. Tu estructura es muy grande. Si tu estructura realmente estuviera equilibrada con el crecimiento personal, tú tendrías cristianos sumamente maduros. Pero las estadísticas dicen que mientras una iglesia tiene más estructuras, más cosas que hacer en la semana, lo único que llegas a hacer es tener entretenimiento cristiano, no crecimiento personal. Número 2, debemos estar dispuestos a dejar ir a personas si ello involucra el crecimiento del evangelio.
Les voy a contar una historia. Lógicamente no voy a dar nombres en esa historia, pero esta historia ilustra lo opuesto o lo contrario a lo que acabo de decir. Este es un matrimonio en una iglesia, tienen cierto liderazgo y ese matrimonio comienza a causar conflicto con los pastores. Los pastores se juntan y dicen, ¿y qué podemos hacer con este matrimonio? Nos dirige el grupo de matrimonios, ¿qué podemos hacer? Entonces uno de los pastores dice, mandémoslos como misioneros a abrir una obra y nos deshacemos de ellos. Bueno, entonces hablan con ellos y les dicen, bueno, ustedes son muy buenos líderes, creemos que ustedes están calificados para iniciar una congregación, ¿se animan? Nos animamos. Salen. A la vuelta de 20 años, la congregación que ellos habían plantado o habían estado pastoreando, comienzan a venirse como hilerita a la iglesia madre y decir, no, ya no los aguantamos, no, ya, por amor los soportamos 20 años, pero ya, ayúdennos. Entonces hablan con el pastor que los había mandado, que ya está en retiro, y dicen, ¿sabes qué? Pues tú lo mandaste, necesitamos que tú vayas y hables con él porque se va a acabar a la iglesia. Y entonces este hombre revela la historia. Hace 20 años, cuando yo lo mandé porque me quería deshacer de él. Resuelvan ustedes el asunto, yo ya estoy en el retiro. Esa es la manera contraria a lo que yo estoy diciendo. No podemos enviar a nuestros peores hombres a hacer la obra de Dios. Es todo lo contrario. Cuando pensamos en la obra de Dios, no pensamos en el que no está haciendo nada, pensamos en el que puede tener la visión, la pasión y la gracia de Dios para hacer las cosas. Número 3, ese concepto de crecimiento repercute con mayor fuerza en las personas. Es decir, no somos números. Somos personas que necesitamos conocer y crecer en el Señor cada día más y más. No eres una estadística. No eres una estadística. Eres una persona de carne y de hueso. Necesitas conocer más y más al Señor. Necesitas amar más y más al Señor. Y todos necesitamos ir en ese sentir. Así que este autor habla de 4 etapas del crecimiento del Evangelio. Y voy a terminar con esto, va a ser rápido. Pero yo quiero que cuando pensamos en estas 4 etapas del crecimiento del Evangelio en nuestras vidas, tú ubiques dónde estás. Yo voy a señalar estas 4 etapas y tú necesitas ubicar dónde estás. Porque la realidad es que la única manera de que tú avances a otra etapa es que identifiques dónde estás. Etapa número 1, el acercamiento. Acercamiento. Esta es la etapa inicial que todo discípulo tiene. ¿Has empezado a escuchar la palabra de Dios? ¿Has empezado a escuchar del Evangelio? ¿Alguien te está compartiendo del Señor? ¿Alguien te invitó a la congregación local? ¿Alguien te invitó a un servicio? ¿Alguien está orando por ti? ¿Sabes que alguien está orando por ti? Y ahí es cuando nos damos cuenta que Dios otorga diferentes dones y capacidades a la iglesia que deben ser puestas al servicio del Señor. Esa persona que está en la etapa de acercamiento a veces va a necesitar predicación, a veces va a necesitar enseñanza, a veces va a necesitar el contacto simplemente personal de otro creyente, animándolo, alentándolo, orando por él, preguntando por qué no estuvo el domingo en la reunión. O posiblemente esa persona va a necesitar a un anfitrión, alguien que lo hospede en su casa, alguien que lo reciba en su casa, alguien que facilite el medio para que él pueda escuchar del Señor. Esa es la primera etapa por la que todos nosotros pasamos en algún momento cuando nos acercamos al Evangelio. Posiblemente la mayoría ya pasamos por allí. Posiblemente no. Y no está mal si tú te encuentras ahí. Pero de todas formas, quiero simplemente ayudarte a que te ubiques. Etapa número 2,
seguimiento. ¿Alguien responde al mensaje del Evangelio? ¿Alguien confía en el Señor como su Salvador? ¿Alguien está diciendo, en verdad yo quiero escuchar y amar a Dios? ¿Quiero poner mi fe en Dios? Ese es el tipo de persona que califica para comenzar a dar posiblemente un estudio bíblico, enseñarle los fundamentos básicos de la fe. Esa persona va a requerir entonces a un discipulador y a una persona que esté orando continuamente por él y ayudándolo a interpretar su vida en Cristo. Entonces comenzamos a dar la palabra de Dios, comenzamos a dar la doctrina del Señor, comenzamos a ayudar a esta persona a andar sabiamente en el Señor, a aplicar la palabra del Señor a su vida. Etapa número 2. Etapa número 3, crecimiento. Y realmente esta etapa dura toda la vida, porque toda la vida de un discípulo debe ser contemplada como una vida de crecimiento espiritual. Implica crecer en el conocimiento de Dios y en el carácter que agrada a Dios. Aquí se requiere el ministerio claro de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en la vida del discípulo, ayudándolo, animándolo, alentándolo. Pero también necesitamos pensar, y voy a regresarlos a mi ilustración de hace 2 semanas. Ya estás en el río del discipulado. Ya te acercaste. Ya te dieron seguimiento. Ya estás creciendo. Pero en ese crecimiento que vas teniendo, caes en un hoyo. Y aunque otros siguen creciendo y siguen caminando, tú estás en ese hoyo y necesitas ayuda. Porque te encuentras detenido, porque te encuentras sin avanzar. Requieres oración, requieres consejo, requieres instrucción, requieres ánimo y posiblemente requieres la disciplina del Señor sobre tu vida, ya sea en forma personal o en forma comunitaria, pero necesitas del Señor en tu vida. Bueno, si tú tienes tiempo en la iglesia, tú deberías de estar en la etapa 3. Pero si estás en la etapa 2, entonces mi hermano, necesitas venir delante del Señor y ser muy intencional para crecer en tu vida como discípulo. Etapa número 4. Capacitación. Esa etapa de capacitación es parte de tu crecimiento, porque la madurez cristiana no es algo individual, no es egocéntrica, sino es una obra continua de la reflexión de la palabra del Señor en tu vida. Pero es en la capacitación cuando nosotros tenemos preparación, motivación, recursos y aliento para llevar a cabo la obra del Señor de una manera muy específica, o llevar la obra del Señor en la forma como Dios nos ha encomendado el ministerio. En otras palabras, yo soy un discípulo que estoy creciendo, pero resulta que ahora el Señor me está llamando, estoy haciendo un ejemplo, el Señor me está llamando a las misiones. Bueno, pero yo soy inexperto en las misiones. Yo no he leído un solo libro sobre misiones. Yo no he tomado un solo curso sobre misiones. Yo no sé cómo se mueve el mundo de las misiones actuales. Entonces yo necesito capacitación específica sobre misiones. ¿Lo ven? Entonces, estoy en la etapa de crecimiento y mientras un discípulo está creciendo, recibe claramente de Dios por su dotación un llamado específico hacia dónde debería de servir. Y cuando llegue ese momento, la capacitación para ese discípulo debería de ser muy específica, muy particular. ¿Y se acabó? Y lo único que quiero decirte es que un discípulo nunca deja de crecer y de capacitarse. Pero tú tienes que ubicar en este periodo de tu crecimiento dónde estás. Entonces, hermano, no finjas ser un discípulo
No finjas ser un discípulo si tan solo eres una persona que te estás acercando al reino. No finjas ser una persona que te estás acercando al reino si realmente eres un seguidor. Está bien, o sea, no estás en pecado por ser un seguidor. Pero cuando has entrado a la etapa del discípulo que está creciendo, hermano, tenemos que crecer como discípulos. Y luego si el Señor te convoca o me convoca a un área muy específica, yo debería ser capacitado para eso en particular. Entonces, ¿dónde te encuentras tú? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera puedes ayudar a otros a crecer? Porque allí en el nivel donde te encuentras, tienes que seguir creciendo y cultivando tu vida personal y tu vida comunal en el discipulado. Por esta razón, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces Pablo realmente era un hombre agradecido porque los hermanos en Colosas estaban creciendo. Mi pregunta esta mañana para ti, para mí, es: si Pablo estuviera hoy día escribiendo una carta a nosotros, ¿orara realmente porque estamos creciendo en el conocimiento de la voluntad, la sabiduría y comprensión espiritual? ¿Daría gracias al Señor porque tú y yo estamos realmente creciendo a su imagen? ¿O no lo haría? Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque claramente esta mañana nos llamas a crecer en ti. Porque claramente esta mañana nos llamas a que tengamos una expectativa no cómoda de nuestra condición espiritual. A veces podemos caer en una condición tan cómoda de un estatus, de que ya logré algo, de que ya alcancé algo, de que ya llegué al punto máximo en esto. Y nos olvidamos de la realidad. La realidad es que no estamos buscando ser como alguien más, estamos buscando ser como Cristo. Esa es nuestra medida, esa es nuestra meta. Así que yo oro, Señor, esta mañana, que mientras leemos las Escrituras esta semana, que mientras oramos esta semana, que mientras escuchamos de Dios esta semana, a través de las enseñanzas, a través de los devocionales, a través de nuestra manera de acercarnos a ti, podamos poner nuestra mirada solo en ti. Señor, te damos gracias por aquellos que se están acercando para escuchar el Evangelio. Te damos gracias por aquellos que te están siguiendo, que ya están siendo entrenados o discipulados, o que la salvación les está siendo mostrada. Te damos gracias por aquellos discípulos que ya están creciendo, pero también quisiéramos rogarte que cada día tuviésemos más discípulos siendo capacitados. Y pedimos todo esto para tu gloria y para tu honra. Y estamos agradecidos de que nos has dado vida y vida eterna en Cristo. Y que todo lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia, Señor. Lo tenemos por tu gracia, Señor.